Si has movido la cabeza o los pies al ritmo de una canción sin darte cuenta, has estado haciendo matemáticas. Hola, ¿qué tal? Soy Melian, Ciencia Creativa, y en colaboración con la Red Latinoamericana de Proyectos de Divulgación, vamos a encontrar las notas musicales tal como lo hizo Pitágoras hace más de 2000 años. Y te enseñaré un pequeño experimento con el canto de las aves. En ese tiempo, Pitágoras usó un instrumento llamado monocordio, que es una cuerda tensa sobre una caja de resonancia. Hoy usaremos mi guitarra. Al tocar la cuerda completa, obtenemos un sonido. El sonido es una forma de energía que emiten los cuerpos al vibrar. En este caso, el sonido es grave y le llamaremos do. Pero si reducimos la cuerda a la mitad, el sonido se vuelve más agudo y se produce un sonido exactamente al anterior en el doble de la frecuencia. Es decir, en una proporción de 2:1. Tenemos un do más agudo. A esto en música se denomina octava. La curiosidad de Pitágoras le llevó a dividir la cuerda en 2/3 de su longitud original, es decir, en 3 partes iguales. ¿Qué pasó? Encontró otra nota también agradable al oído humano llamada sol, y en música se llama quinta. Repitió este proceso de división en proporciones específicas hasta obtener la escala completa. Pero como cada nota era más aguda, bajó a una octava para reacomodarlas dentro de una misma escala, y así formó las 7 notas que usamos hoy: do, re, mi, fa, sol, la y si. Gracias a este descubrimiento, los instrumentos musicales fueron diseñados con escalas basadas en relaciones matemáticas. Por ejemplo, en mi guitarra, la primera y sexta cuerda al aire es la nota mi. Cada cuerda tiene un grosor o calibre, y el mástil marca la referencia en las posiciones para estudiar escalas y acordes, es decir, al apoyar mis dedos realizo división de la cuerda para generar sonido. Y las aves, los patrones, secuencias y otros ejercicios matemáticos son el resultado de estudiar el mundo natural. Puedes crear un diario de naturaleza sonoro con el siguiente ejercicio. Primero, encuentra un lugar donde puedas escuchar el canto de algún ave. En tu cuaderno, traza una línea de tiempo y escribe con colores si el sonido es agudo o grave. Después, representa con puntos cuando el sonido sea corto y líneas si el sonido se extiende. Ahora, con una aplicación de afinación, descubre las notas musicales y en tu instrumento musical replica este sonido. Esto es un poco de bioacústica, una disciplina que une la acústica y la biología, y estudia los sonidos de aves, ballenas, murciélagos y otros organismos para entender los ritmos y frecuencias específicas que utilizan para la defensa del territorio, el cortejo o la comunicación. Con práctica descubrirás ritmos y frecuencias sorprendentes. Déjame en los comentarios el título de tu canción favorita, y la próxima vez que un sonido te cautive, recuerda que también estás experimentando un poco de ciencia en acción.